30 años de trabajo y un descubrimiento asombroso. Lo que la madre soltera encontró en la montaña. La frase parecía clavada en el aire cuando el camión detuvo su marcha frente a una grieta en la sierra. Allí, como un diente incrustado en la roca, se veía la casa. Ventanas pequeñas, techo de lámina que reflejaba un gris enfermizo y una puerta que más que abierta parecía ofrecida a la fuerza del viento. Araceli bajó de vehículo con los niños a su lado, los brazos cargados de las pocas cosas que habían sido su vida. Una olla, una manta raída, 2 vestidos y la promesa que nadie le había cumplido en 3 décadas de trabajo, la casa. 30 años. La cifra resonaba en su pecho con la cadencia de una cuenta regresiva que nunca se detuvo. Había limpiado, cocinado, cuidado ganado, curado fiebras y mantenido silencios por 30 años para la familia Vega. Cada amanecer fue una jornada, cada noche un cuero que apenas cubría el frío. Cuando don Aurelio Vega, con su voz de dueño de tierras interminables, aceptó darle liquidación, nadie le explicó a Araceli lo que significaba que un regalo tuviera el sabor de la trampa. La casa en la montaña no era más que una sombra de techo y paredes. Los niños, Gabriela, la mayor, con sus 14 años que ya parecían de mujer, Toño, Rubén y Esteban, trenzas de vida en diferentes edades, miraron alrededor con la curiosidad fría de quienes se mudan sin haber conocido otro refugio. Araceli lo sostuvo de la mano y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una mezcla de alivio y recelo. Había imaginado una casita con una lumbre encendida, un patio donde los niños correrían. Nunca había pensado que la casa sería una especie de geoda hueca con paredes que apenas contenían el eco del viento. El paisaje era duro, piedras que brillaban con polvo, cardos que se doblaban bajo la brisa y una soledad que se pegaba a la piel. Cuando la familia cruzó el umbral, el interior olía a humedad vieja y a madera que había aprendido a crujir con la desidia. Araceli encendió una pequeña hornilla que trajo en su último viaje, y mientras las llamas lamían la olla, sintió bajo los pies el frío de una casa que no pertenecía a nadie, o que pertenecía a quienes sabían usarla para encubrir. No pasó la primera noche sin que la casa le mostrara figuras en las sombras. Gabriela durmió pegada a su madre. Los niños respiraban con ese ritmo inconsciente que parece pedir al mundo que no los deje. Afuera, la montaña exhalaba un viento que parecía llevar palabras antiguas. Cuida lo que encuentres. Araceli no sabía aún que esa advertencia venía desde más abajo, desde los pliegues mismos de la roca. Al día siguiente, mientras barría con una escoba de paja, encontró en una grieta de la pared una inscripción apenas visible. Líneas trazadas con una mano que había quemado su tinta en la memoria. No era grafiti joven, ni la firma de algún viajero. Eran letras pequeñas y firmes como quien escribe para que alguien lea cuando ya no pueda hablar. Araceli apoyó la mano en las marcas y sintió un temblor que no era frío, sino el pulso de una historia que pedía ser sacada a la luz. La inscripción decía poco pero lo suficiente: un nombre, Estela, y una fecha borrosa. Junto a la inscripción, una hoja arrugada y humedecida sobresalía de una rendija. Papel curtido, tinta corrida, palabras que se resistían a desaparecer. Araceli la sacó con cuidado, la extendió sobre sus rodillas y comenzó a leer en voz baja. Las letras estaban inclinadas, como si hubieran sido escritas a prisa o bajo tensión. Me llamo Estela, me trajeron aquí con promesas. Nadie me dijo que la noche era una pared que encierra. Si alguien encuentra esto, que sepa que yo fui obligada a quedarme. Si escribo mi nombre es para recordarme que existí. Las palabras eran simples y cortantes, como una herida que no quiere cerrar. Araceli dejó de barrer. Las letras temblaron en sus manos como si la propia hoja tuviera vida. Esa tarde, después de alimentar a los niños con tortillas que calentó en el comal viejo, Araceli descendió al pueblo con la hoja doblada en su delantal. La plaza estaba igual a como la había dejado en su juventud. Bancos de hierro con pintura descascarada, el rumor del molino de la panadería y las mujeres que se sentaban a conversar a la sombra. Al principio, la gente la miró con esa mezcla de curiosidad y condescendencia que el pueblo reserva para quienes vuelven con promesas inciertas. Pero cuando mostró la hoja y dijo el nombre, los rostros se transformaron. Estela,
dijo Remedios López, una mujer de manos ásperas y voz queda, y la palabra cayó como una verificación. ¿Dices Estela Rojas?, preguntó Luz María Torres, con los ojos opacos de quien guarda historias que le duelen. Araceli sintió que el pueblo entero, de algún modo, estaba esperando esa confirmación. Las respuestas que vinieron no eran claras, ni solían serlo en lugares donde el silencio es moneda de cambio. Le contaron que Estela fue una mujer que trabajó para los Vega y que perdió su brillo con los años. La memoria popular mezclaba rumores, susurros y verdades a medias. La enviaron a la casa una vez y no volvió, murmuró una vecina. La vi subir por el sendero y nunca más la vi bajar, dijo otra. Araceli amarró cada palabra con la fuerza de quien busca una cuerda para tirar. No todas las historias encajaban y algunas parecían desechar detalles por miedo. Que si alguien mencionaba a don Aurelio o a doña Mariana, las miradas se apartaban. La familia Vega no era cualquier familia en aquel valle, tenía fincas, poder y la habilidad de convertir miradas incómodas en silencio cosido con sobornos o amenazas veladas. Aún así, la repetición de un nombre, la coincidencia de fechas y el rumor de que Estela había estado en esa casa, todo eso formó una telaraña que Araceli sintió irresistible. Mientras regresaba con sus hijos, llevando en el pecho una mezcla de temor y determinación, Gabriela le preguntó en voz baja, «Mamá, ¿ella está viva?» Araceli acarició su cabello, intentando responder sin crear pánico. «No lo sé», dijo, y sabía que era la verdad. No sabía si Estela reinaba aún en algún recoveco del mundo, o si la montaña había guardado otro tipo de silencio para ella. Esa noche, la casa pareció más cerrada que de costumbre. Araceli revisó puertas y ventanas, y encontró, detrás de una vieja tabla del suelo, un trozo de tela amarillento. Lo sostuvo a la luz del candil y vio que era un pañuelo con bordados manchados de lo que parecía ser polvo antiguo. La presencia de ese objeto en una casa desierta era como una nota en clave. Alguien más había vivido ahí y había dejado fragmentos de su propio paso. Al pie de la pared, un pequeño relieve parecía indicar que algo había sido removido. Tierra distinta, como si alguien hubiera vuelto a cubrir una cavidad con prisa. Araceli tomó una pala que había traído de la cochera del camión y empezó a separar la tierra con cuidado. No sabía qué esperaba encontrar. A veces las búsquedas no son por lo que se va a hallar, sino por la necesidad de que las cosas ocultas salgan a la superficie. La pala penetró un poco, luego más. El barro se dio con un sonido que recordó al crujido de huesos de leña vieja. Y entonces el metal chocó con algo sólido. No era piedra simple, era una caja metálica con pestillos corroídos por el tiempo. Araceli sintió una mezcla de alivio y terror. Llamó a Gabriela y a los niños, les pidió que se quedaran cerca pero en silencio. Abrió la caja con manos que no dejaban de temblar. Dentro había papeles, muchos papeles, contratos con sellos borrosos, recibos, cartas dobladas y un cuaderno pequeño con la portada gastada. La existencia misma de esos documentos rugía como una prueba material contra el olvido. Araceli sacó uno por uno. Había recibos de pagos que no coincidían con los años, reconocimientos de deuda firmados por nombres que ella conocía. Todo aquello era un mapa de lo que había sido negado. Al final del montón, el cuaderno. Al abrirlo, una letra parecida a la de la hoja que había encontrado en la grieta. Si alguien lee esto, que sepa que no me dejaron guardar mi nombre en otro lugar que no fuera un cuaderno. Me llamo Estela. Me dijeron que la casa era un lugar para esperar. Yo esperaba y cada día era más difícil contarme a mí misma que podía salir. La voz de Estela, plasmada en esas páginas, era un hilo que tiraba de una tela mayor. No solo una mujer perdida, sino un patrón de silencios que se repetía desde la institución de los Vega. Por un momento, Araceli estuvo tentada a llevar los papeles directos al juez del pueblo, pero sabía que la justicia rara vez actúa solo por papeles. Se necesita coraje, testimonios, un eco en la plaza que no pueda ser comprado. Y sobre todo, se necesita seguridad. Los Vega tenían amigos, dinero y apetito por controlar la narrativa. Aún así, el peso de la caja era un primer paso.
Tenía en sus manos lo que podía convertir un rumor en una acusación con sostén. Esa noche, mientras guardaba los documentos en una bolsa bajo su cama, escuchó pasos fuera, voces bajas que parecían medir la distancia hacia la casa. No eran muchas, pero la presencia de personas en la oscuridad le recordó que había ojos observando. Los empleados del rancho no tardaban en moverse cuando alguien nuevo llegaba a su territorio. Araceli sudó frío, pensando que quizá ya sabían que alguien cavaba donde no debía. Cerró la bolsa, se sentó junto a la olla apagada y pensó en su propia historia. 30 años. ¿Cuánto tiempo más admitiría el silencio? A la mañana siguiente, la vida intentó retomar una rutina que ya no tenía la ingenuidad de antes. Gabriela fue a buscar agua al arroyo, Toño y Rubén ayudaron a encender la fogata y Esteban jugó con una piedra redondeada. De vez en cuando, alguien del pueblo miraba hacia la montaña y negaba con la cabeza. Araceli fingió no notarlo, pero la sensación de estar vigilada crecía como hiedra. Decidió volver al pueblo con el cuaderno a fin de buscar apoyo, no solamente para convertir la caja en evidencia, sino para encontrar voces que la acompañaran. En el camino, la tierra olía a lluvia vieja y a humo de leña, cada paso era una confesión. Al llegar, habló con Guadalupe Salazar, una mujer que trabajaba en la cantina y que tenía la habilidad de leer a las personas con una rapidez que asustaba. Guadalupe la escuchó con la cabeza inclinada y al final dijo: «No vas sola si no quieres». Fue una oferta precisa, presencia comunitaria para mitigar el riesgo. Juntas organizaron una pequeña ronda de confianza entre otras mujeres del pueblo, Remedios, Luz María, algunas vecinas que habían tenido problemas con los Vega en el pasado. La idea no era transformar esa reunión en un acto público, sino formar una red. La red podría acompañar a Araceli a la juzgadora, podría atestiguar, podría ser testimonio inmediato de que alguien apareció con documentos. No era justicia todavía, pero era el primer paso de la trama que podía desenmarañar impunidad. En la noche, al volver a la casa, Araceli encontró una nota clavada en la puerta. No estaba escrita a mano, parecía un recado impreso que alguien había dejado con la intención de ser visible sin necesidad de enfrentamiento directo. «No revuelvas lo que no te pertenece», decía. No había firma, pero no hacía falta. La advertencia llevaba el sello de quienes piensan que el miedo puede sustituir a la ley. Araceli sostuvo la nota contra el pecho y la arrugó con la fuerza de quien ya ha recibido miles de órdenes en su vida. Esta era distinta. Ya no le pedían que obedeciera por sumisión, la invitaban a renunciar a la verdad. Esa misma noche, en la penumbra, Gabriela le preguntó si tenían que marcharse. «Si nos empujan, nos vamos», respondió Araceli con una calma que no sentía. «Pero antes haré lo que tenga que hacer». Las palabras resonaron en su mente como una brújula. No podía permitir que la vida de los suyos se redujera a huidas perpetuas. Tenía en la bolsa pruebas que podían cambiar la historia no solo de ella, sino de muchas otras, y en algún rincón de la casa, la montaña parecía escuchar. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo rústico y reuniones clandestinas. Araceli entregó copias de los documentos a las mujeres de la red. Se organizaron turnos para que siempre hubiera en la casa alguien que no estuviera sola. Arreglaron el techo con láminas de metal que consiguieron en la feria del pueblo. Mientras tanto, en silencio, el rumor viajó por caminos de charla y se convirtió en sospecha pública. Araceli encontró papeles de Estela. La frase crecía con cada repetición y con ello el peligro. Una mañana, al volver de la plaza, Toño vio un vehículo negro estacionado en la entrada del rancho de los Vega. Hombres con rostro de tierra y manos de hierro entraron y salieron con movimientos que sugerían que algo iba a cambiar. Araceli miró el monte y entendió que su vida ya era un punto de interés. La presencia de esos hombres no era tanto para vigilar, como para anunciar que la familia Vega estaba al tanto. No era un gesto de fuerza sin intención, era una medida de presión. Aún así, la evidencia en la caja era un faro que no permitía retroceder sin deshonra. En el cuaderno, Estela había descrito fragmentos de la vida en la casa que coincidían con la memoria que algunos de los testigos del pueblo le habían dado a Araceli. Noches de puertas cerradas, comida racionada, trabajo sin descanso. Un pasaje del cuaderno decía:
con la voz de Estela clara y dolorida. Me dijeron que si escribía nadie me creería. Les escribí para no morir sin nombre. Esa frase se quedó clavada en el corazón de Araceli. Le habló no solo de una mujer perdida, sino de todas las otras que habían sido silenciadas. En una de las insomnes vigilias nocturnas, Araceli revisó nuevamente el mapa que había venido en la caja. Era un dibujo sencillo, con una cruz que marcaba un punto en la ladera. No podía ignorarlo. Esa marcación era la promesa de algo oculto más abajo. Junto al mapa, una nota en la letra de Estela, más corta, más urgente, decía: «Bajo la piedra que tiene 2 cortes, si quieres saber la verdad, cava». Araceli entendió que no podía quedarse en palabras. La ruta hacia la verdad pasaba por la tierra, por el esfuerzo físico de traer lo oculto a la superficie. Convocar a más gente era peligroso, así que planeó la búsqueda con cautela. Pidió a Gabriela que distrajera a los niños y a Remedios y Guadalupe que vinieran en horas distintas para ayudar a excavar. El plan era simple: excavar en el sitio señalado, trasladar lo que encontraran a un lugar seguro y, si todo coincidía con las leyes escritas, llevar las pruebas a la jueza Méndez. La juez era conocida por no temerle a los poderosos. Su despacho era un refugio en el pueblo para quienes buscaban justicia. Tenerla del lado de Araceli significaba no caminar sola hacia la tormenta. Al día siguiente, con palas prestadas y manos curtidas, comenzaron a remover la tierra en la ladera. La montaña respondió con quejas pequeñas y el crujir de raíces viejas. Cada pala que enterraban y que salía cargada de barro era una pregunta que se despejaba. Antes de mucho, el sonido del metal contra algo duro volvió a la escena. Un choque seco como el de madera que no ha visto el aire. Araceli se inclinó. La pala abrió un hueco más grande y allí, entre barro y raíces, apareció una trampilla de madera cubierta por una losa. No era la caja del principio. Esta vez la puerta que asomaba era más grande y llevaba un cerrojo antiguo oxidado. Al tocarla, sintió que su mano se llenaba de una humedad fría que no era solo del barro. Había espacio detrás, un hueco que no estaba hecho para la vida de una casa común. Araceli supo, con una certeza que le apretó la garganta, que aquello no era un escondite cualquiera. Cuando levantaron la tapa con ayuda de varias manos, un olor contenido se escapó como un suspiro largo. No era olor de descomposición abierta ni nada gráfico, sino una mezcla de encerrado, de tiempo, de cosas que no habían visto la luz por años. Adentro, en la penumbra, se percibían objetos: telas arrugadas, restos de un colchón viejo y, en un rincón, algo que parecía haber sido apilado con prisa y luego cubierto. Al fondo, una cavidad más pequeña. Araceli no habló. Los demás compartían la misma tensión, una mezcla de miedo y la responsabilidad de saber que lo que allí había podría cambiarlo todo. Fue Gabriela la que, con la voz que tiembla cuando la valentía empieza a germinar, dijo: «Mamá, hay un nombre en una chapa». Se acercó y, sosteniendo una linterna, leyó lo que estaba grabado en una plaquita metálica: Estela Rojas. Un silencio atravesó el grupo como un cuchillo que parte una tarta. Nadie necesitó decir más. El nombre allí era confirmación material. La presencia de Estela no era solo rumor, estaba literalmente inscrita en ese lugar. La tierra dejó de ser una metáfora. Araceli se dio cuenta de que la casa no solo había guardado a Estela, había sido el depósito final de una verdad que algunos intentaron borrar. Su corazón tamboreleó con una mezcla de furia y pena. El terreno bajo sus pies no era ya un territorio neutral, era el testigo más fiel de una injusticia perpetrada. En ese instante, alzando la vista para buscar en la ladera alguna señal de vigilancia, vio que más abajo, hombres con sombreros se habían detenido en un camino y la miraban. No sabían exactamente qué había pasado, pero la curiosidad humana y el instinto de control de los poderosos los habían llevado hasta allí. Araceli sintió que el mundo alrededor se comprimía, la certeza del hallazgo y la inminencia de una reacción en cadena. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo más, un ruido en la distancia anunció que alguien se acercaba por la vereda. Un vehículo con un símbolo oficial en la puerta. La coherencia de los hechos parecía inclinarse del lado de la ley por primera vez en mucho tiempo.
Pero Araceli no se dejó llevar por la esperanza cegadora. Sabía que las apariencias pueden engañar y que los tiempos legales no siempre bailan al ritmo de la verdad. Se inclinó sobre la cavidad y con delicadeza tomó un cuaderno pequeño, envuelto en un paño. Al abrirlo, las manos le temblaron, no de frío, sino porque las palabras dentro pertenecían a una voz que había estado callada. Las primeras líneas decían: «Si llegaste hasta aquí, significa que alguien creyó que mi nombre merecía ser leído». La letra, temblorosa en algunas partes y firme en otras, le clavó a Araceli la certeza de que aquello iba más allá de justicia legal. Era memoria. Era la posibilidad de que Estela, aún en el silencio, pudiera contar su historia. En ese momento exacto, el viento movió la hierba de la ladera y el sonido fue como un presagio. La sierra, que había sido cómplice del encubrimiento, parecía ahora testificar con sus propios lamentos. Araceli sintió una mezcla de triunfo y pánico. Habían hallado lo que buscaban, pero con ello habían levantado la atención de quienes preferirían que todo volviera a su lugar. No quedaba margen para la duda. Lo que tenían entre manos no solo era evidencia, era una chispa que podía encender una hoguera de consecuencias. Se miraron unos a otros, sabiendo que el paso siguiente definiría sus vidas. ¿Avisarían de inmediato a la jueza? ¿O primero asegurarían el lugar, recopilarían pruebas forenses, llamarían a la prensa? El tiempo se volvió un filo. Mientras tanto, en la distancia por el camino del rancho, alguien gritó el nombre de Araceli. Era una voz que no venía con buena intención. Era la voz de alguien que se sentía dueño del silencio y que ahora empezaba a sospechar que algo se les escapaba. La tierra bajo la tapa tembló como si quisiese hablar de una vez por todas. Araceli sostuvo el cuaderno de Estela contra su pecho y con la otra mano cerró los ojos para no ver la imagen completa de lo que sus manos sostenían. Sabía que debía elegir el siguiente movimiento con cautela. Sabía también que la elección no era solo suya, era de todas las mujeres que habían decidido acompañarla. Y aún antes de pronunciar palabra, oyó el latido de la comunidad. La decisión había comenzado a formarse, como un rumor firme que ya no cede. La noche se cerró sobre la ladera y las luces del pueblo, allá abajo, se convirtieron en pequeños puntos que observaban desde lejos. Dentro de la cavidad, junto a los restos y los objetos envueltos, la montaña guardaba algo más que pruebas. Guardaba la posibilidad de que la verdad pudiera por fin respirarse sin miedo. Y en ese respiro de la tierra, Araceli supo que nada sería igual. La noche cerró sobre la ladera como un telón pesado, y por un instante el mundo pareció detenerse en el suspiro de la montaña. Araceli sostuvo el cuaderno contra su pecho mientras las manos le temblaban. Afuera, las sombras de los hombres que vigilaban desde el camino se fundían con la oscuridad. Adentro, entre telas y papeles, había una voz que reclamaba nombre. No había marcha atrás. A la mañana siguiente, antes de que el sol estirara su primera luz, Araceli llamó a la jueza Méndez. Sabía que no bastaban las historias del pueblo ni los murmullos en la plaza. La ley necesitaba un cauce. Con la voz cortada por el frío y la cautela, describió lo que habían hallado. Pidió protección y solicitó que la juez viniera personalmente a la ladera. La jueza aceptó. Había algo en la manera en que Araceli habló que no podía entenderse como una exageración. Méndez conocía bien la geografía del poder en el valle. No ignoraba lo que significaba cruzarse con una familia que movía fichas con facilidad. Antes de que llegaran, Araceli y las mujeres de la red aseguraron la escena con la delicadeza de quien sabe que cada huella cuenta. Taparon la trampilla con las tablas que habían levantado, guardaron los papeles en bolsas de tela y cubrieron la cavidad con una lona para que la lluvia no borrara más pruebas. Remedios, Guadalupe y Luz María se turnaron para vigilar la vereda. Nadie hablaba mucho. Las palabras a veces llaman a quienes no deben enterarse. Los rostros estaban marcados por la fatiga, pero también por la convicción de que aquello ya no era solo un asunto personal, era un reclamo colectivo. Cuando llegó la jueza Méndez, acompañada por un perito y 2 oficiales, la montaña parecía contener la respiración.
Méndez era una mujer de figura menuda, pero con una presencia que imponía orden. No vestía formalidad para el espectáculo, sino para la rigurosidad. Miró la casa con atención, revisó el cuaderno y los papeles que Araceli le entregó, y luego descendió con el grupo hasta la trampilla. Ordenó que se sellara la escena oficialmente, tomó fotografías, anotó cada objeto hallado y dispuso que el levantamiento se hiciera con personal especializado. Sus movimientos eran metódicos, hablaba en voz baja, explicando por qué cada medida era necesaria. La ley, pensó Araceli, no vivía únicamente de buenos deseos, necesitaba procedimientos. Se llamó a la Fiscalía Regional, se solicitó el traslado de una brigada forense. En el pueblo se corrió la noticia como un viento que incendia hojas secas. Había una investigación en la montaña y la jueza Méndez no se andaba con circunloquios. A pesar del rumor, la sorpresa vino acompañada de tensión. La familia Vega reaccionó pronto y con la predecible mezcla de incredulidad y agresividad. Don Aurelio, informado por mensajeros que llegaron con ojos anchos, dio órdenes inmediatas. Doña Mariana, con el orgullo rasgado, mandó llamar a un abogado conocido por su habilidad para sofocar escándalos antes de que empezaran. Rodrigo Vega, el sobrino joven y arrogante, hizo lo que podía mejor. Amenazó con recuperar lo que, según él, era del patrimonio familiar. Sus palabras llegaron en sonidos secos a oídos de Araceli. Intimación, recuperar, romper negocios. El poder, cuando se siente acorralado, usa la voz para hacer sentir su peso. Pero la jueza había ordenado medidas de protección. Oficiales se instalaron de manera discreta alrededor de la casa. La brigada forense llegó con luz y protocolos, y en poco tiempo el lugar donde habían hallado la cavidad fue procesado con profesionalidad. El aire de terror que había pesado sobre la ladera comenzó a transformarse en un procedimiento visible. Cintas de seguridad, guantes, bolsas de evidencia etiquetadas. Los hombres que antes rondaban con sombrero y maneras toscas miraban desde la distancia, con la impotencia de quien no entiende cómo la ley puede tomar cuerpo ante un sitio donde antes solo existía el silencio. En la cavidad, entre telas y objetos envueltos, los forenses encontraron restos humanos. No describieron escenas ni hicieron espectáculo. Hablaron de hallazgo de restos compatibles con identificación y solicitaron pruebas complementarias. Uno de los peritos, con voz medida, explicó que los efectos personales y la disposición de los elementos serían determinantes para una identificación. Prendas, una chapa con nombre, objetos que pudieran coincidir con las descripciones del pueblo y con el diario que Estela había escrito. La palabra identificación cayó como una losa, pero también como un alivio. Si aquello era Estela, la historia dejaría de ser rumor para convertirse en delito perseguible. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites, papeles y pequeñas jugadas de poder. El abogado contratado por los Vega buscó desacreditar la cadena de custodia. Insinuó que los documentos podían ser manipulados, que la caja hallada había sido colocada por personas ajenas. Incluso sugirió que la identificación era prematura. Su trabajo era sencillo, sembrar duda. La jueza, con la serenidad de quien sabe que el ruido no sustituye a la prueba, ordenó periciales complementarias y negó las pretensiones de retirada de la evidencia. Mientras, la comunidad se organizó en torno a la casa. Grupos de mujeres llevaron comida, mantas y presencia. La presencia misma de otras personas cambió la narrativa. Ya no habría un solo testigo aislado. La prensa regional llamó al pueblo. Voces en micrófonos preguntaban por la familia Vega y por la supuesta negligencia policial que había permitido mantener escondida la verdad durante años. Un reportero preguntó a Araceli si le daba miedo lo que venía. Ella miró a sus hijos dormidos en una esquina, a Gabriela que no le quita el polvo de las manos y respondió con la calma de quien ha decidido que el miedo será instrumento, no prisión. Tengo miedo, dijo, pero tengo más ganas de que se haga justicia que ganas de callar. La frase se repitió en titulares y con ella la historia ganó un eco que obligó a los poderes locales a mirar con cuidado.
La identificación definitiva llegó días después mediante técnicas forenses, análisis genético realizado con una muestra que, por viejo hábito, la familia Araceli conservaba en la memoria, una pulsera, un bordado, identificado por familiares, y que las autoridades cruzaron con los restos hallados. Los resultados confirmaron lo que muchos temían: se trataba de Estela Rojas. Cuando la jueza Méndez leyó el informe en voz alta ante el Tribunal del Pueblo improvisado para la rueda de prensa, hubo un silencio denso. La confirmación convirtió la pena en culpabilidad posible y la culpabilidad en una ruta de investigación abierta. Con la identificación, la Fiscalía amplió la investigación. Se ordenaron allanamientos en propiedades relacionadas con los Vega, se pidieron declaraciones a empleados y se revisaron las cuentas del rancho. Esa era la parte técnica: auditar patrones, seguir el rastro del dinero, confrontar firmas en documentos que aparecían en la caja. Pero también vino la parte humana: testimonios de mujeres que recordaron haber visto a Estela ir a la casa y no volver. Testimonios de quienes, movidos por la culpa o por la lealtad, aceptaron hablar con voz temblorosa. Remedios dio su versión con la dignidad de quien ya no está dispuesta a callar. Guadalupe habló de cómo, años atrás, había notado la ausencia de Estela en la feria. Luz María relató cómo la mujer, antes de desaparecer, había dejado entrever su miedo. Sus palabras, cada una pequeña y concreta, se sumaron como gotas que vuelven a formar un río. La estrategia defensiva de los Vega fue predecible: pagos a testigos, presiones sobre empleados, campañas de desprestigio en radios locales. Propuestas de dinero, amenazas veladas y la tradición de silenciar por medio de favores y de miedo. La comunidad respondió con lo opuesto: presencia. No era heroísmo sin costo, era la decisión deliberada de no ceder ante la lógica del poder. Vecinas se turnaron para estar en la puerta de la casa, para documentar movimientos sospechosos, para acompañar a Araceli cuando acudía a declarar. El efecto fue claro: la visibilidad protegía y la presencia colectiva imponía límites. Los Vega, sintiendo que el cerco se estrechaba, intentaron varias maniobras legales menudas: pedidos de amparo, recursos dilatorios, impugnaciones. La Fiscalía respondió con paciencia judicial y con la evidencia acumulada. Entre los documentos del cofre aparecieron contratos irregulares, anotaciones de pago que no coincidían con depósitos, firmas cruzadas y recibos mutilados. En uno de los cuadernos, pasajes del diario de Estela describían días de aislamiento y trabajos forzados. Fragmentos que, leídos en voz alta por la fiscal, no eran meras quejas sino piezas de un rompecabezas. Me dijeron que la casa era un lugar para esperar. Esperé y no volví a ser persona, decía una línea que resonó en la sala judicial como una denuncia contenida. La causa pasó por etapas que consumieron meses. Hubo audiencias preliminares, peticiones de sobreseimiento rechazadas, peritajes que probaron serios indicios de un patrón de explotación. En una audiencia, el abogado de los Vega intentó desacreditar el diario, afirmó que la escritura podía ser plantada o falsificada. Un grafólogo contratado por la defensa habló de posibles inconsistencias. La fiscal replicó con testigos que confirmaban la letra y con muestras complementarias. La jueza Méndez exigió prudencia, pero también rigor. La ley no juzga rumores, dijo en una de las audiencias, juzga hechos probados por evidencia. Era exactamente lo que la fiscalía buscaba: anclar la historia en documentos y pericias. Mientras tanto, la presión social creció. Otras mujeres del Valle empezaron a compartir historias que, si bien no eran parte directa de la causa, dibujaban una geografía de abuso que no podía negarse. Se formaron brigadas de apoyo que ofrecían asesoría legal, alfabetización y atención psicológica a mujeres que querían declarar. La solidaridad se transformó en músculo y con ello, la narrativa dejó de ser solo la de una mujer que encontró una caja. Era el relato de un pueblo que decidió levantarse para exigir cuentas. La tensión llegó a un punto crítico cuando Rodrigo Vega, en un arrebato de arrogancia, intentó recuperar la casa. Llegó acompañado de hombres que supuestamente reclamaban por antiguas escrituras. El día que lo hizo, se produjo una escena que quedó para siempre en la memoria. Rodrigo bajó del vehículo con papeles en la mano y una seguridad que quería pasar por legitimidad, pero se encontró con un grupo de mujeres que lo miraban con la firmeza de quien ya no está dispuesto a ceder su dignidad. La confrontación fue verbal y tensa.
Hubo empujones de egos, pero también una decisión clara. Las autoridades, de acuerdo con la jueza, habían asegurado la casa como sitio de interés criminal. No se podía tocar. Esa decisión, tomada con rapidez, impidió una posible escalada mayor. Rodrigo se fue con la sensación de haber sido herido en su orgullo. La comunidad se quedó con la sensación de haber defendido algo más que tierra. El juicio fue la etapa donde lo privado se volvía público. En la sala se combinaron escenas de tensión con la burocracia del procedimiento. Abogados cruzando papeles, peritos dando explicaciones técnicas en lenguajes sencillos para que todos comprendieran. Testimonios que llevaban la carga emocional de años. Araceli declaró: no fue una intervención teatral, fue una narración contenida, precisa en detalles, que el tribunal necesitaba. Cómo llegó a la casa, qué encontró, cuándo y cómo había intentado denunciar antes. Habló de los papeles, del cuaderno, de la placa con el nombre de Estela. Dijo lo que había que decir, sin alardes, con la voz de quien pesa cada palabra. Remedios, Guadalupe y Luz María también subieron al estrado. Sus relatos no fueron floridos ni dramáticos, fueron testimonios simples, con matices de memoria y honestidad. Relataron lo que habían visto y oído. Mencionaron la relación entre la familia Vega y el poder local, y confirmaron que Estela había sido vista por última vez subiendo a la casa. La fiscalía llamó además a antiguos empleados del rancho, que, bajo juramento, admitieron irregularidades laborales, jornadas sin descanso, pagos en mano que no se reflejaban en registros contables, presión para no declarar. Estos testimonios resultaron esenciales para mostrar un patrón. La defensa intentó dividir, buscó atacar la credibilidad de los testigos, plantear dudas sobre los procedimientos de levantamiento de la evidencia y retratar a Araceli como una persona con resentimientos que actuó por venganza. Fue una estrategia dura y en ocasiones ágil. Sin embargo, la combinación de documentos del cofre, la identificación de los restos y las corroboraciones testimoniales fueron un frente difícil de desmantelar. La jueza, en su visión imparcial, dejó que la evidencia hablara. Hubo momentos de tensión acusada. Los abogados de la defensa llevaron testigos que negaron haber visto irregularidades, insinuaron que los hallazgos podrían responder a rutas ilícitas ajenas a los Vega. La fiscalía, por su lado, expuso un mapa de coincidencias, contratos con firmas dudosas, recibos que probaban pagos incompletos, una placa con el nombre de Estela encontrada en el sótano y el diario con pasajes que encajaban con la situación descrita por las demás testigos. La suma de elementos terminó por construir un cuadro probatorio consistente. Finalmente, después de varias sesiones, del análisis de peritajes forenses y de la confrontación entre defensa y fiscalía, llegó el veredicto. El tribunal emitió una sentencia que sacudió el valle. Los miembros clave de la familia Vega, los que tenían responsabilidad directa en la administración del rancho y en las decisiones sobre la casa, fueron encontrados culpables por delitos relacionados con la desaparición, el encubrimiento y la explotación laboral. La condena incluyó penas de prisión y la obligación de reparar económicamente a las víctimas identificadas. La noticia se recibió con estallidos contenidos, lágrimas, abrazos y la sensación de que la balanza, después de tanto tiempo inclinada, había empezado a equilibrarse. El día del fallo, la plaza del pueblo se llenó de gente que no siempre había hablado en público, pero que había trabajado en la sombra por la causa. Araceli estuvo allí, sostenida por la presencia de sus hijos y de las mujeres que habían sido su sostén. Cuando la jueza pronunció la sentencia, ella sintió un alivio que venía mezclado con una tristeza antigua. Justicia no es lo mismo que restitución completa. Nada podría devolver la vida a Estela, ni borrar los años de abuso. Pero la sentencia representaba un reconocimiento legal de una herida que hasta entonces había sido invisible al sistema. Con la condena vino la posibilidad de reparación. Parte de la indemnización, decidida por la jueza, debía destinarse a un fondo para las víctimas y para la comunidad afectada. Araceli, con la prudencia que la había guiado siempre, no quiso convertir el dinero en ostentación. Sabía que la verdadera restitución requería tiempo, presencia y la construcción de espacios seguros. Así nació la idea de Casa Estela. Araceli propuso crear un refugio en la propia casa de la montaña, la misma casa que había servido de trampa,
transformarla en un lugar de reparación. Fue una decisión simbólica y práctica, devolverle a la casa su dignidad y convertir un sitio de dolor en un espacio de recuperación. Con la ayuda de la comunidad, de ONGs regionales que se interesaron por la causa y de la gestión de la jueza Méndez para que los fondos se administraran con transparencia, comenzaron las obras. La reconstrucción fue lenta y cargada de significado. Las láminas oxidadas fueron reemplazadas por techos que resistieran el viento. Las paredes se revocaron con manos amigas. El interior se transformó en habitaciones dignas, con literas y lockers para quienes necesitaban un lugar seguro por unas semanas o meses. Se creó un pequeño taller donde las mujeres podían aprender oficios, costura, panadería artesanal, reparación de herramientas que les ofreciera independencia económica. Se instaló una sala de acompañamiento psicológico y un despacho para asesoría legal gratuita. Araceli puso el cuaderno de Estela en una caja de vidrio en la sala central, como recordatorio de que la memoria debía preservarse para que la impunidad no volviera a encontrar cobijo. El día de la inauguración, la montaña mostró su otro rostro, la que se abre en primavera, cuando la hierba vuelve a nacer y el viento trae cantos. Mujeres de pueblos cercanos llegaron con cestas, con panes y con canciones que celebraban la resistencia. Gabriela, dando ya señales de liderazgo, leyó en voz alta fragmentos del diario de Estela, palabras pequeñas que se transformaban en puentes. «Si alguien encuentra esto, que sepa que yo existí», leyó la chica con voz clara. Hubo un silencio respetuoso, seguido por un aplauso que no era de júbilo fácil, sino de reconocimiento profundo. Casa Estela no fue solo un refugio físico, se convirtió en un símbolo y en un programa replicable. Se estableció un modelo de atención integral que combinaba abrigo temporal, formación laboral, acompañamiento legal y campañas de sensibilización. Mujeres que habían pasado por la casa comenzaron a viajar a otras comunidades para compartir la experiencia, cómo organizar redes, cómo documentar abusos, cómo acompañar a quienes dan el paso de denunciar. La metodología se fue adaptando y en menos de un año, un pequeño colectivo en una región vecina abrió una sede bajo el mismo nombre, con el apoyo logístico y el asesoramiento del equipo de la montaña. La transformación social no fue lineal ni exenta de retrocesos. Hubo momentos en que el miedo regresó. Amenazas anónimas, intentos de desprestigio en redes sociales y la fatiga humana que sigue a lidiar con procesos judiciales largos. Sin embargo, la comunidad aprendió a sostenerse en estructuras, cooperativas de mujeres, mercados solidarios donde vendían su trabajo y programas educativos en los que Gabriela y otras jóvenes participaban como instructoras. Las historias de quienes pasaron por la casa se convirtieron en piezas de un relato colectivo que enseñaba a otras a no normalizar el abuso. A menudo, en las tardes de verano, Araceli se sentaba en la puerta del refugio a mirar la ladera. Había momentos en que el viento le traía la memoria de los años de servidumbre. Otras veces, el mismo viento le hablaba de cambios. Uno de esos días, mientras veía a mujeres que discutían patrones de costura en la sombra, llegó Rodrigo Vega, no con la arrogancia de antes, sino con una expresión de derrota contenida. No fue una escena cinematográfica de reconciliación, fue más bien una constatación humana. El poder, cuando se enfrenta a pruebas firmes, se erosiona. Él intentó, con cautela, disculparse por lo ocurrido en la forma que la culpa permite. Palabras simples y torpes, pero sinceras. Araceli lo escuchó y aceptó que las palabras pueden abrir una puerta a la reparación si van acompañadas de acciones. La comunidad decidió, colectivamente, no buscar venganza, pero sí evitar cualquier forma de control futuro. Rodrigo no recuperó su antiguo estatus, su familia tampoco. La sentencia y las acciones legales habían dejado claro que el tiempo de la impunidad había terminado. Con el paso de los años, Casa Estela amplió su alcance. Se instauraron talleres de emprendimiento que permitieron a las mujeres generar ingresos, una guardería que facilitaba la continuidad escolar de los hijos de quienes buscaban refugio y un programa de acompañamiento psicosocial que también integró historias de resistencia. Gabriela, que a los 14 años ya había mostrado una fuerza inusual, se convirtió en coordinadora educativa.
Enseñaba a niñas y niños a leer, a escribir y a contar sus propias historias. Toño, Rubén y Esteban, con sus propias heridas, aprendían oficios y discutían con la naturalidad de quienes han sido forjados por la vida. El impacto fue tangible. Otras comunidades replicaron el modelo con adaptaciones propias. Municipios cercanos destinaron recursos para la prevención de la explotación laboral. Organizaciones no gubernamentales tomaron como referencia la forma en que la evidencia documental y la participación comunitaria lograron una reparación. La historia de Estela, de manera paradójica, se convirtió en faro para nuevas políticas locales. Esa transformación fue, en gran medida, producto de que una mujer, cansada de acumular silencios, decidió que la memoria debía ser convertida en prueba. Sin embargo, Araceli nunca dejó de recordar que la justicia había sido solo un paso. En las noches, a veces veía a Estela en sus pensamientos. Era una presencia que le reclamaba que la memoria no se volviera cómoda. Por eso, en el aniversario de la sentencia, organizaron una ceremonia sencilla en el claro cercano a la casa. Personas de distintos barrios trajeron flores silvestres. Remedios pronunció unas palabras que se convirtieron en epitafio de la transformación. No olvidamos, no perdonamos la injusticia, pero plantamos vidas. Araceli colocó el cuaderno en la biblioteca del refugio, no como reliquia, sino como herramienta pedagógica. Las nuevas generaciones debían aprender a leer la historia para que no se repitiera. En la última escena que quedaría en la memoria de quienes la vivieron, el sol descendía detrás de la sierra y bañaba la casa con un color cálido que antes parecía imposible. Mujeres conversaban en la puerta, niños corrían entre las plantas que habían sido sembradas con sus manos. Y en el centro del patio había una placa sencilla donde se leía, Casa Estela. A un costado, una pequeña placa con el nombre de Estela recordaba la razón de todo, que la dignidad puede ser restituida aunque el daño no se borre. Araceli, mirando a su alrededor, supo que la reparación era una mezcla de presencia, de lucha y de ternura. No se trataba de cerrar una herida con un vendaje, era aprender a vivir con la memoria, a honrarla con acciones. Antes de despedirse, Araceli tomó el cuaderno y leyó, en voz baja, una línea que Estela había dejado como si fuese una instrucción. Me dije a mí misma que tenía derecho a ser leída. Las palabras rompieron algo en la garganta de quienes escuchaban. Fue un momento de catarsis colectiva. La idea de que nombrar, de escribir, de declarar, era un acto de pertenencia. En el silencio que siguió, alguien susurró el lema que acompañaría la casa desde entonces. La vida no termina donde empieza el dolor. La historia de la casa incrustada en la roca, la casa que había servido de trampa, terminó por convertirse en una narrativa de reconfiguración comunitaria. Araceli no dejó de trabajar por la gente ni de luchar contra los fantasmas del pasado. Aprendió a usar la experiencia como herramienta para evitar que otras pasaran por lo mismo. Gabriela creció y estudió para ser educadora. Remedios siguió enseñando a coser. Guadalupe formó una cooperativa. Luz María organizó charlas en escuelas. Cada una, con su manera, tejió un cordón que aseguraba que la memoria de Estela no sería un ancla, sino una brújula. Si alguien ahora viajara por la carretera que sube al valle y mirara la ladera, vería la casa con puertas abiertas, con cortinas ondeando y gente que entra y sale. No es la casa de antes, es un lugar reparado, marcado por su historia, pero vivo. Para Araceli, la indemnización no fue final sino principio, un capital para sostener sueños y abrir oportunidades. La justicia no borró el dolor, pero transformó la narrativa. Lo que parecía enterrado en la tierra fue levantado y convertido en herramienta de cambio. La sierra, que antes parecía testigo silente del encubrimiento, ahora era testigo activo de la reparación. Los vientos que antes traían amenazas, ahora traían voces y canciones. A la sombra de la montaña, la comunidad aprendió a no delegar la memoria en el silencio. Araceli y su familia siguieron construyendo su vida con el trabajo cotidiano y con la certeza de que la dignidad se mantiene cuando se actúa. Como cierre, en una tarde en que la lluvia vino suave y el olor a sierra mojada llenó el patio, Araceli plantó un árbol en el claro frente a la casa. Fue un gesto simple y simbólico. Raíces que se hunden para sostener algo que crece.
Gabriela puso la última pala de tierra sobre las raíces y junto a las mujeres de la red cantaron en voz baja. No era una canción de victoria sin cicatrices, era una canción de cuidado. Mientras el árbol asentaba sus raíces, Araceli miró el perfil de la montaña y pensó en Estela, en su nombre, en su cuaderno, en la promesa de que nadie quedaría olvidado. Entonces dijo, en voz apenas audible pero llena de resolución, «Aquí seguimos. No dejamos que el olvido reclame a los suyos». Si esta historia te llegó al corazón, comparte para que más personas conozcan cómo la memoria y la solidaridad pueden transformar el dolor en esperanza. Suscríbete para escuchar otras historias que hablan de justicia. Y si puedes, apoya a refugios locales que ofrecen un lugar seguro a quienes lo necesitan. La vida no termina donde empieza el dolor. Se planta, se cuida y con el tiempo florece.